Então já estamos no ar, mas não iniciamos ainda Tá. a parte da tarde. Daqui a 9 minutos já temos 61. Viu, Lucas, ali? Acontecendo. Só para reforçar o aviso que todos os participantes já estão entrando e já podem nos ouvir. E também Sim. reforçar os participantes que nós daremos início em 8 minutos ao painel da tarde Mercosul. Ele não está como convidado, né, Marcelo? Bom, apenas para reforçar, então, que agora a gente está com quase 140 participantes. Nós estamos aguardando o tempo que é do início, que está combinado para as 14 horas. Né? Então, daqui a uns 5 minutos, mais ou menos, daremos início à parte da tarde. Estamos todos ao vivo, por assim dizer, nos ouvindo.
Antonella, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que estão as coisas? Olha ali o nosso presidente. Como vai, meu querido? Já estamos no ar, viu? Eu sei, estou aqui para assisti-los. Né? Porque agora começa a mesa que o meu amigo e diligente presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, uma cidade cujo orçamento é igual ao do estado do Rio Grande do Sul. 69 bilhões de reais. É extraordinário essa enormidade de cidade. E também porque é o nosso vice-presidente de relações, diretor, né? Relações internacionais da nossa Tricom. Muito bom. Vou assistir com satisfação agora a esse painel que vem. Stilac, Fala, presidente. está muito frio aí? Não. Não? Aqui a temperatura elevou-se hoje, mas porque vai haver um choque com chuvas, né? A previsão é de chuvas daqui para o resto da semana. Boa tarde a todos e todas. Só para informar que logo daremos início à parte da tarde. Só estamos aguardando mais 1 ou 2 minutos aqui para que os participantes todos possam entrar, né? Muitos estão entrando às 2 horas, então a gente vai privilegiar a entrada dos participantes e logo já iniciaremos. Dúvida, quem que está aí da organização do evento? Qual o tempo dos palestrantes? Nós pensamos 20 minutos a 30 minutos cada palestrante, 20 a 30 minutos para os palestrantes,
com intervenções suas, como achar mais adequado, como mediador, evidentemente, e comentários e tudo mais. Temos já a presença Todos aqui, tá? de todos os palestrantes nesse momento. E são 14h03, basicamente, então, não sei, eu acho que podemos dar início. Okay. Estamos aguardando os palestrantes todos também chegarem. Vamos dar início, então. Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso segundo painel, Mercosul, do primeiro Fórum Internacional de Auditoria do Setor Público, Fiscalização das Ações de Combate à Covid-19. Eu tenho 3 recados iniciais. Quem desejar assistir e ouvir a tradução, é só clicar no globo, que fica abaixo da tela, escolher a sala com o idioma para ser traduzido e desejado. Essa opção não está disponível para quem estiver nos assistindo via celular. Informamos também que este fórum está sendo gravado, será legendado e posteriormente estará disponível no site e no canal do YouTube dos organizadores e apoiadores deste evento. Também, ao final do nosso fórum, será disponibilizado o certificado aos participantes. O nosso segundo painel, Mercosul, tem a participação dos Tribunais de Contas da Argentina e do Paraguai, com a mediação do vice-presidente de Relações Internacionais da Atricom e presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, conselheiro João Antônio da Silva Filho, a quem convido a conduzir esse painel. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma honra para mim, neste momento, mediar esse importante debate, nesse já exitoso Fórum Internacional de Auditoria do Setor Público. Exitoso porque a parte da manhã, o seminário já disse para que veio, né? Excelentes palestras, de modo que eu tenho absoluta certeza que esta tarde também enriquecerá ainda mais os participantes de bom conhecimento. O objetivo, então, continuando no mesmo objetivo desse fórum, de compartilhar experiência entre diferentes órgãos de controle externo acerca da fiscalização de ações de combate ao Covid. Essa também é sempre uma oportunidade, e está sendo uma oportunidade para troca de informações, aperfeiçoamento de mecanismos de colaboração, em busca de maior eficiência e efetividade na aplicação dos recursos. Tenho a honra, nesta tarde, de apresentar como palestrante o senhor Jesus Rodrigues, ou, em português, Jesus Rodrigues, que é presidente da Auditoria Geral da Nação, órgão máximo de controle externo da República Argentina, foi nomeado auditor-geral em 2016. Em 2020, passou a presidir o equivalente ao argentino Tribunal de Contas, a Auditoria Geral da Nação. Rodrigues tem um histórico de intensa atividade sindical, estudantil e profissional. Representou a cidade de Buenos Aires na Câmara dos Deputados da Nação por 4 mandatos, sendo, em várias ocasiões, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Autoridade do Bloco Parlamentar. Portanto, já uma vasta experiência de controle. Ele foi eleito para a Convenção Nacional Constituinte em 1994, atuou como autoridade na Comissão Federal de Reforma e é membro do Conselho presidente da Assembleia Permanente de Direitos Humanos desde 1984 e é consultor titular do Conselho Argentino de Relações Internacionais. Dirigiu o programa de fortalecimento legislativo FLACSO, foi assessor de empresas e sindicatos e consultor da OEA, Intel, CEPAL, BID, e foi ministro da presidência de Raul Alfonsín.
Gladys, eu acho que se pronuncia assim, não sei, Fernandes, diretora-geral de controle do Tribunal de Contas do Paraguai, mestra em administração pública e contabilidade, tendo lecionado nessas áreas em importantes centros de ensino do país, colabora com órgãos de controle externo em diversas partes do mundo. Eu, então, inicio passando, de pronto, sem mais delonga, a palavra a Rehus Rodrigues, a quem é uma honra apresentar a todos. Em seguida, passemos a palavra à queridíssima representante desta entidade paraguaia. Os senhores têm, pela definição aqui da organização do encontro, entre 20 e 30 minutos para proferir a palestra. Tem a palavra, então, Rehus Rodrigues. Muchas gracias, buenas tardes. Muy honrado de estar invitado a la participación en este Foro Internacional de Auditoría del Sector Público para discutir estos temas que tan relevantes son, lo de las fiscalizaciones que corresponden que nuestras entidades lleven adelante en relación al COVID. Y me siento, como digo, honrado de tener la oportunidad de expresar algunos puntos de vista esta tarde. Por las razones que digo, pero además porque, como fue recién dicho por el presidente del tribunal, el aprendizaje es algo imprescindible en esta situación inédita y el conocimiento de las prácticas de otros lugares del mundo es un insumo imprescindible para nuestro desarrollo de nuestro trabajo. A mí me gustaría hacer primero unos comentarios en relación al contexto de nuestra región de América Latina, luego hacer unos comentarios en relación al tema del COVID en nuestro país, la Argentina, y finalmente tratar de sacar algunas conclusiones luego de explicar brevemente el trabajo que está llevando adelante la Auditoría General de la Nación. La pandemia afecta a todos los países del mundo, es verdad. Estamos hablando de que a estas horas del 24 de junio, casi 180 millones de personas en el mundo han sido afectadas, están infectadas, y casi 4 millones de personas son fallecidas. Nuestra región de América Latina es particularmente afectada por la pandemia. Desde que sucedió el primer caso de ese hombre de algo más de 60 años que llegó desde Italia a la República Federativa de Brasil el día 26 de febrero del año 20. No sabemos todavía cuándo vamos a poder decir que la pandemia pasó, que terminó, y tampoco sabemos cuántos fallecidos vamos a tener que lamentar. Pero sí hay algunas cosas que ya sabemos. Sabemos que estamos enfrentando la peor crisis de los últimos 100 años en términos económicos y sociales. Sabemos que gracias al indicador de desarrollo humano que hace 30 años construye la Organización de las Naciones Unidas, este año será la primera vez en 3 décadas que habrá un retroceso en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Sabemos también que desgraciadamente nuestra región de América Latina es el epicentro de la pandemia, hoy por hoy. Dado por un dato muy sencillo, la región de América Latina tiene menos del 10% de la población mundial, pero tiene más del 25% de los fallecidos en todo el mundo. Y la tasa de mortalidad de nuestra región supera ampliamente la del mundo.
Desgraciadamente sabemos también que de acuerdo a la CEPAL, nuestra región de América Latina va a padecer otra década perdida en términos económicos y sociales. Y que mirando los niveles de pobreza, uno de los comorbilidades de nuestra región, para decirlo en los términos de este tiempo, vamos a retroceder 15 años en los niveles de pobreza de acuerdo a las cifras de la CEPAL. También sabemos que las respuestas que los gobiernos llevaron adelante para atender las consecuencias de la pandemia, con mayores gastos y mayores asistencias a empresas y familias y reforzamiento de las partidas presupuestarias en las áreas necesarias, también ha producido un impacto en el ordenamiento institucional de nuestros países. ¿Por qué? Bueno, porque la emergencia llevó a que los poderes administradores, los poderes ejecutivos, tomaran decisiones resultados de la urgencia. Pero al mismo tiempo sabemos que esas decisiones generaron un desequilibrio entre los poderes, donde en general los poderes legislativos cedieron facultades a los poderes ejecutivos. Y finalmente, en materia de conductas sociales e individuales, sabemos que la pandemia y las consecuencias que trae a las reacciones de cada uno de nosotros aumenta los miedos individuales y, por otro lado, incrementa las incertidumbres sociales. Por eso hay un extraordinario desafío para nuestras entidades fiscalizadoras superiores, derivado de, primero, reforzar el control, porque la emergencia no puede ser una excusa y las medidas de la excepción un atajo para desconocer la necesidad del control. Y en segundo lugar, porque nuestro trabajo debe ser eficaz para reducir cuando esto suceda y para incrementar cuando sea posible la confianza social en las instituciones. Nuestra región de América Latina, el sistema institucional es esencialmente presidencialista. Esto fue reforzado en la pandemia y también nosotros sabemos que en nuestros países esta situación le abrió las puertas a la opacidad en los asuntos públicos, generando posibles irregularidades también en las decisiones de los poderes ejecutivos. Y esto es particularmente sensible porque nuestra región vive una etapa de recesión democrática y que nosotros tenemos que todos los días contribuir a que la confianza en las instituciones de parte de los ciudadanos no se vea afectada. Déjenme ahora decir algunas cosas en relación a la Argentina. En este contexto del cual hablaba de la región de América Latina, nuestro país sufrió con una caída del Producto Bruto Interno muy fuerte, que triplica la caída del Producto Bruto Interno a nivel global de acuerdo a los cálculos del Fondo Monetario Internacional. Del mismo modo, los datos de la pandemia y sus consecuencias en términos de víctimas muestran a nuestro país con datos que triplican los fallecidos por millón de habitantes en una muestra de 123 países. Y al mismo tiempo la reacción oficial vino de la mano de un confinamiento muy extenso y muy intenso que, de acuerdo a un indicador construido por la Universidad de Oxford,
es un 40% el confinamiento más alto que el promedio mundial. Los desequilibrios institucionales también se han verificado aquí a partir de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo. Déjenme darle un solo dato. En 18 meses de gestión en esta administración se han suscrito 102 decretos de necesidad y urgencia. Y por último, el capítulo argentino de la organización Transparency International ha registrado, a partir de un observatorio que fue construido al efecto de contrataciones de varias decenas de organismos del sector público, contrataciones fuera del control de los medios habituales y llevado adelante a partir de procedimientos legales, pero no necesariamente plenamente transparentes. En este contexto, nuestra institución, la Auditoría General de la Nación, a partir de contar y disponer con las normas internacionales que estandarizadamente todos aplicamos, y también a partir de disponer con un software que tenemos replicando y customizando uno desarrollado por nuestra entidad hermana de Chile, avanzamos en la digitalización de los procedimientos y el trabajo remoto, y eso nos permitió a la Auditoría General de la Nación aprobar un número de informes casi igual en el año 2020 al que habíamos aplicado registrado en el año 2019. Pudimos avanzar también en las auditorías cooperativas regionales que tenemos comprometidas. Y en el caso concreto de la consecuencia de la pandemia, hemos auditado los programas de ayuda que llevó adelante el gobierno central, programas de ayuda a las personas, que aquí se conoce como el IFE, y programas de ayuda a las empresas, que se conoce como ATP. Del mismo modo, estamos auditando los gastos de la pandemia, esencialmente en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de Salud. Y estamos también auditando los contratos de las vacunas adquiridas por el Estado Nacional. En nuestro país han sido suscritos 5 contratos por un total de alrededor de 50 millones de dosis, por una suma de alrededor de 380 millones de dólares. Y también estamos auditando los ODS porque tenemos un compromiso autoimpuesto por nuestra Auditoría General de la Nación para llevar adelante al menos 5 auditorías sobre ODS en cada año en nuestro país. Voy a ir terminando, señor presidente, con algunos comentarios referidos a la absoluta centralidad de la tarea de las entidades fiscalizadoras superiores. El desafío del control está en la base de la consolidación y la legitimidad de las instituciones democráticas. En un sistema republicano de división de poderes, el control entre los poderes requiere, en el caso de la rendición de cuentas de tipo horizontal, que los poderes legislativos dispongan de los insumos para poder controlar al Poder Ejecutivo. Pero esa dimensión del control debe ser complementada y calificada por otra rendición de cuentas, en este caso de tipo vertical, donde nuestras entidades fiscalizadoras superiores y los responsables de la misma seamos capaces
de rendir cuentas a los ciudadanos. Y en este sentido, el papel de las organizaciones de la sociedad civil y el papel de los medios de comunicación son decisivos. Por último, déjeme decirle, tomando una definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el control es absolutamente esencial para garantizar el aseguramiento de los derechos humanos en la región y en sus países. Mi último comentario, señor presidente, tiene que ver con un razonamiento conceptual del cual estamos absolutamente convencidos. Existe una relación de causalidad entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales de nuestros países. Hay una asociación directa entre la solidez de nuestras instituciones y los resultados económicos sociales. Dicho de otra manera, las instituciones, y hay evidencia de ello, son más relevantes que la propia dotación de recursos naturales para explicar los resultados económicos y sociales en nuestros países. Por eso, el papel de las entidades fiscalizadoras superiores, la calidad de sus trabajos, el compromiso con sus misiones y funciones, es un paso imprescindible para que las instituciones tengan la calidad necesaria para que nuestros países y nuestros ciudadanos puedan acceder a niveles de igualdad, de crecimiento y de progreso como se merecen. Muchas gracias. Eu agradeço ao nosso queridíssimo palestrante, Russo Rodrigues, apenas dizendo que é um conteúdo bastante abrangente, falando do próprio papel do controle, mas o mais importante que eu vejo na fala do palestrante, a relação do controle com o fortalecimento das instituições e o fortalecimento das instituições para fortalecer a democracia, né? Estado democrático de direito, e tudo isso tem consequência. E a consequência é assegurar um desenvolvimento econômico e os direitos humanos. Eu passo agora a palavra a Gladys Fernandes para a sua palestra. Bueno, ¿me dan retorno si están viendo mi presentación? Sí. Llámame un poco al muchacho. Ahí. ¿Están Ahora bien? sí. ¿Sí? Perfeito. Ahora sí. Perfeito. Ahora sí. Bueno, ahí. Está. Bueno, buenas tardes a todas las autoridades presentes en este foro y a los colegas que están participando desde la red. De las demás EFS presentes, antes de iniciar mi presentación, quiero hacerle llegar el cordial saludo del doctor Camilo Benítez Aldama, Contralor General de la República del Paraguay, y hacer además extensivo su deseo de éxitos en este foro. Igualmente, quiero agradecer a los organizadores por la invitación de poder participar en tan importante panel. Yo preparé una presentación que quiero ir compartiendo con ustedes y al mismo tiempo
explicando un poquito, en primer término, respondiendo a ciertas preguntas, por ejemplo, de cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los gestores públicos ante esta situación de pandemia, que de la noche a la mañana tuvimos prácticamente, despertamos con una pesadilla y todas las EPS tuvimos que, de alguna manera, ajustar estructura para poder acompañar también la aplicación de los recursos de esta situación que se dio a nivel mundial. Esta pregunta plantea un importante cambio de paradigma, no solo en cuanto a los retos para los gestores, sino que también al estilo de liderazgo público, que si bien ya se encontraba delineado en las buenas prácticas de gobernanza, aún son incipientes las conductas observables en los directivos a nivel de todo el sector público. En ese sentido, la pandemia COVID-2019 nos enseñó que si hubiéramos incrementado mayores niveles de conciencia en los funcionarios, con programas de empoderamiento institucional y sentido de pertenencia, la reducción en los niveles de productividad derivada de la implementación del teletrabajo y de los planteles divididos en cuadrilla no hubiesen alcanzado los índices tan reducidos de productividad que se observaron. Queda además como aprendizaje el hecho de que ya no podemos conformarnos con el estilo de liderazgo de lo que ocupan los cargos más importantes, que no están capacitados para supervisar y motivar a los miembros de su equipo en condiciones de operatividad, la subutilización de la tecnología hasta la aparición de la pandemia, especialmente hablo en países como el mío, constituyó una debilidad importante que forzada en la pandemia fue superada, ya que se adquirieron conocimientos y habilidades que redundaron en un mejor aprovechamiento de herramientas a las que siempre se tuvo acceso, pero sin llegar a aprovecharla en la totalidad del potencial que se posee, los cambios que se fueron dando paulatinamente y el nuevo contexto de la gestión de las personas nos enfrenta a una excelente oportunidad para romper el modelo que en los servicios que se prestan deben necesariamente ser el resultado de la ejecución de actividades en un mismo tiempo y espacio. El usuario del servicio público, el ciudadano, se halla expectante y más aún hoy día con todas las necesidades. Ya el auditor Rodríguez didácticamente nos compartió todas las debilidades y las limitaciones que no solamente estoy segura es un problema en la Argentina, sino que podemos extrapolar inclusive a toda América Latina y por qué no decirlo en el mundo. Tenemos ahora enfrente a una excelente oportunidad de romper ese modelo que en los servicios que se prestan deben necesariamente ser el resultado de la ejecución, como ya dije, de esas actividades. ¿Qué están haciendo las EFS? ¿Qué es lo que estamos, hablo específicamente de la EFS de mi país, para poner en contexto de una manera más detallada posible las condiciones actuales en las que se brindan los servicios, las expectativas de la ciudadanía, la cultura organizacional de los funcionarios, los recursos que se disponen para la ejecución de los procesos, nos debe llevar a identificar un nuevo marco de control gubernamental desde la perspectiva que el mismo debe agregar valor a la gestión de los entes sujetos de control. En el caso nuestro, en Paraguay, la declaración de la pandemia se dio el 12 de octubre del año 2020, el 12 de marzo, el 26 de marzo, ya el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación,
emite una ley de emergencia. 4 días después, la Contraloría General de la República del Paraguay reglamentó esa ley. El Contralor dispuso resolución mediante la reglamentación de la ley de emergencia e inmediatamente dictó resoluciones de fiscalizaciones especiales inmediatas. Es decir, que la Contraloría General de la República del Paraguay acompañó prácticamente desde el inicio del proceso la gestión de control de la aplicación de cada uno de los recursos que estaban aprobadas o autorizadas por esta ley de emergencia. Fueron introducidos cambios importantes en ese sentido, como por ejemplo la digitalización de los procedimientos para la gestión del talento humano, y en el caso particular de los auditores, ellos tenían la posibilidad de acceder desde sus casas, que hasta ese entonces no aplicábamos en la EFS de Paraguay, de acceder desde sus casas a las nubes, a la red institucional, de ejecutar sus tareas asociadas al plan y programa de auditoría y justificar sus horas efectivas de trabajo. Realmente esto nos dio unos indicadores sorprendentes, porque inclusive la productividad, la producción y la emisión de informe comparado con el año anterior ha sido ampliamente superado. Hemos tenido una producción tal y sin embargo hemos cambiado la forma de trabajar, hemos cambiado, comenzamos a trabajar prácticamente en línea, ya la presencia física de los auditores en el trabajo de campo se redujo sustancialmente. Igualmente, en ese sentido, la Contraloría habilitó la presentación en línea de los organismos y entidades del Estado de la rendición de cuentas que tenía relación con los fondos de emergencia, con la aplicación de los fondos de emergencia, de manera que estos entes sujetos de control puedan proveer su respectiva información referente a las erogaciones efectuadas bajo este concepto, a través de plataformas informáticas habilitadas en página web que desde la Contraloría creíamos conveniente, ya que contribuía decisivamente a la transparencia y evita que se generen cuestionamientos de penalidades a los funcionarios de la CGR y de otras instituciones mediante el portal de datos abiertos de la EFS de Paraguay. Esto también permitió que la ciudadanía sea el primer contralor de la aplicación de estos fondos, ya que la ciudadanía podía entrar y revisar cada una de esas rendiciones. Igualmente, no quiero dejar de señalar que la EFS de Paraguay se encuentra en proceso de desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas, como la evaluación de control interno y la auditoría de los ODS, como parte de futura aplicación de estos sistemas. Existe una inspección de las políticas de vacunación. En este momento se encuentra en ejecución la evaluación y verificación de las vacunas recibidas en cada uno de los centros de vacunación que están habilitados. Hemos acompañado, como ya dije, el proceso desde el inicio, desde el llamado para la provisión de insumos y hasta este momento se está realizando la vacunación en los centros habilitados al respecto. Se realizó también verificaciones de los procedimientos de contratación de insumo por parte del Ministerio de Salud. Adicionalmente están siendo verificados los recursos financieros no reembolsables. Tenemos programas emblemáticos de subsidio como Tecoponá, también ya sea a personas físicas como a empresas. También estamos haciendo auditoría en tiempo real en los municipios y en las gobernaciones, debido a que estos gobiernos autónomos, especialmente en el caso de los municipios, estaban recibiendo fondos destinados al almuerzo escolar. Esos fondos que tenían fines específicos, al suspenderse las clases presenciales, fueron redireccionados para poder cubrir los gastos que derivan de la ley de emergencia. Entonces, cada uno de esos municipios están siendo auditados en tiempo real,
de cómo aplican estos fondos, de qué tan eficaz y eficientes son en la aplicación de estos fondos. ¿Cuál es el impacto de las inspecciones? ¿Qué fue lo que la Contraloría contribuyó hasta este momento con las fiscalizaciones especiales inmediatas que ha realizado? Los principales resultados de las actividades de control realizadas a las transferencias de los fondos de emergencia fueron insumos rechazados, contratos rescindidos, pólizas ejecutadas, se evitó perjuicio patrimonial, hubo destitución de titulares de varias instituciones emblemáticas, así como de personal superior, algunos funcionarios superiores, especialmente funcionarios de instituciones que guardaban estrecha relación con la aplicación de esta ley de emergencia, de los fondos de la ley de emergencia, caso Ministerio de Salud. El sostenimiento de la confianza en los funcionarios es un factor clave para la gobernabilidad de las instituciones del gobierno. La eficacia de los controles es fundamental para recuperar esa confianza que a nivel general hoy se encuentra muy deteriorada. En ese sentido, la ejecución de inspecciones oportunas, de fiscalizaciones especiales inmediatas en tiempo real y prácticamente acompañando el proceso de alta calidad, tiene un impacto también altísimo, valga la redundancia, en la promoción del uso correcto de los recursos públicos. Y en el caso de la EFS de Paraguay, actualmente se puede evidenciar con orgullo que ante el primer indicio de irregularidad o malos manejos en los medios de comunicación y en las redes sociales se reclaman la intervención de la Contraloría. Por esta razón, es importante no solo haber llegado a conquistar ese nivel de confianza y de credibilidad por parte de los ciudadanos, sino que es un compromiso que asumimos de la EFS de Paraguay, especialmente desde su titular, el Contralor Camilo Benítez, y todos los que conformamos los niveles directivos, de mantener sostenidamente a lo largo del tiempo esa confianza y esa credibilidad que hoy goza la Contraloría de Paraguay. Justamente porque esa fortaleza tiene enormes influencias en la manera de la gestión de las instituciones, o en la mejora, perdón, de la gestión de las instituciones públicas, y por consiguiente en la calidad de vida de los ciudadanos. Una de las estrategias aplicadas en el marco del apoyo a la gestión de los entes sujetos de control de la EFS de Paraguay es también la evaluación nacional del nivel de madurez del sistema de control interno que estamos realizando anualmente. Hace 2 años iniciamos a realizar un ranking nacional en donde mapeamos el 100% de las instituciones públicas por niveles de madurez en cuanto a la implementación o al fortalecimiento del sistema de control interno. En este momento estamos abocados a realizar el 3er ranking. ¿Qué nos permitió ese ranking? Poder prácticamente rankear a las instituciones de acuerdo a su nivel de madurez. Consideramos desde la Contraloría, y compartimos eso con los entes sujetos de control, que una institución con nivel de madurez deficiente propicia enormemente cualquier situación impropia que pudiera presentarse en el manejo de los fondos públicos. Esta evaluación es realizada por la Contraloría, por funcionarios formados para ejecutar el trabajo con la más alta competencia, y sirve a los componentes, principios y elementos del sistema de un control interno considerado como el ideal para garantizar, como ya dije, una eficaz y honesta atención al ciudadano de los servicios que presta cada una de esas entidades. Esta evaluación se realiza, digo, anualmente. El informe resultante de esta evaluación identifica las debilidades agrupadas por deficiencia, tanto en el manejo de la cultura organizacional, tales como debilidades en liderazgo, aspectos a mejorar en la gestión, cuestiones relativas al compromiso de las autoridades superiores del ente,
debilidades en la planificación estratégica, en el diseño de los procesos, en la identificación y evaluación de los riesgos institucionales, inconsistencia observada en la estructura organizacional de los procesos, la planificación estratégica y aspectos a mejorar en el manejo de la información y la comunicación, tan importante hoy día, más todavía en esta época de pandemia. Al recibir el informe resultante de ese análisis, los titulares de los organismos del gobierno cuentan con un mapa detallado y agrupado por dimensiones y pueden utilizar como guía de mejoramiento de la gestión que realizan. Los componentes de este sistema derivan del ciclo de la mejora continua, que es base de los sistemas de gestión de calidad y pone su foco en la evaluación permanente de la percepción del nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas que los ciudadanos esperan de cada uno de estos entes. Además de esta estrategia, se encuentra en proceso la formación de los auditores para ejecutar auditorías a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con miras para futura verificación. La Contraloría de Paraguay, en ese sentido, también este año, el año pasado, en diciembre del año pasado, y este año en febrero ha emitido 2 mapeos. Mapeó el 100% de las instituciones públicas en cuanto a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primeramente en el ámbito de la alineación de la planificación estratégica institucional con el Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, esto con la mirada de los ODS. Y segundo, un mapeo nacional de la implementación de los ODS en cuanto a aquellas metas cuyo plazo de ejecución estaban definidos para el 2020. La AFS de Paraguay, en ese sentido, es consciente y asume como propio lema de que nadie queda atrás. Y desde la ejecución del control gubernamental se puede agregar valor a la calidad de la gestión de las instituciones estatales. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que hemos señalado? Entre las recomendaciones más frecuentes que se formulan, se pone énfasis en el nivel directivo de los organismos del Estado, en fortalecer la cultura organizacional como medio para incrementar el compromiso y la predisposición de los funcionarios para el logro de un adecuado clima laboral. Proveer la atención al usuario con calidez y calidad, y un involucramiento voluntario y decidido de todos los miembros de la institución. Asimismo, en consideración a la evolución del marco normativo de la gestión pública, se promueve la definición correcta de los resultados que cada organismo se compromete a lograr con foco en el impacto de la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Y finalmente, en la ejecución de las diversas actividades de control gubernamental propiamente, que es lo que compete a la AFS de Paraguay, se insiste fundamentalmente en el incremento de los niveles de transparencia y rendición de cuentas como medio para recuperar la confianza del usuario, que a nivel general se encuentra deteriorada, y con ello poder conseguir mayores y mejores niveles de gobernabilidad. Muchas gracias por su atención y quedo atenta si hay alguna pregunta. Pois bem, quero agradecer aqui, Gladys, pela excelente exposição, didática, e quero então fazer alguns comentários. O primeiro deles é que no Brasil, nesse momento que nós estamos vivendo, nós, do controle externo, temos alguns desafios. Em primeiro lugar, porque em tempos normais, nós aqui temos, digamos assim, 3 fases de controle. Nós fazemos aqui o controle prévio, e o controle prévio, as experiências aqui no Brasil,
é exatamente valorizando a fase pré-contratual, principalmente o controle prévio de licitações. Nós fazemos aqui o controle concomitante. O controle concomitante aqui, muitas vezes, ele ocorre na execução do contrato, durante o processo de execução do contrato. E depois nós temos o controle posterior, mais o controle repressivo, um controle mais voltado para a conformidade dos atos da administração. Nesta pandemia, e aqui eu faço a primeira pergunta aos nossos palestrantes, nesta pandemia, a primeira contradição que nós estamos enfrentando é exatamente essa. Esta ideia do controle prévio e do controle concomitante tem como fundamento, não sei se vocês estão vendo a minha imagem, tem como fundamento, essencialmente, chegar antes do desperdício do dinheiro público. Esta é a ideia do controle prévio e do controle concomitante. Porque, na minha visão, chegar depois do desperdício do dinheiro público apenas para fazer, digamos assim, correções de atos já praticados ou reprimir o ato já praticado, nós acabamos cumprindo em parte o nosso papel. A eficiência e a eficácia do controle externo não é completa. Então, a primeira pergunta que faço diante desse desafio de chegar antes do desperdício do dinheiro público e que nós estamos enfrentando no dia a dia aqui no Brasil é como compatibilizar a necessária celeridade nas ações dos governos de enfrentamento à pandemia com a rigorosidade do controle externo. Proteger o erário, mas também, ao mesmo tempo, de viabilizar políticas públicas. Esta é uma primeira pergunta que faço aos palestrantes. A segunda pergunta, que eu também acho da mais alta importância, para compartilharmos estas experiências, é como compatibilizar as medidas de contenção da pandemia e como que nos países que vocês estão enfrentando esse dilema, compatibilizar o enfrentamento, as medidas de enfrentamento à pandemia do tipo isolamento social com a questão econômica. Esta é uma polêmica no Brasil que nós ainda não conseguimos vencer. Se há uma política nos entes federados, majoritariamente estados e municípios aqui no Brasil, valorizando, por exemplo, o isolamento social como uma forma e uma maneira de enfrentar a pandemia, nós temos orientação do Comando Geral do país, da União, em sentido contrário, né? E nos países, no Paraguai e na Argentina, como que esse dilema está sendo enfrentado? Então, deixo, a princípio, essas duas perguntas para que os nossos palestrantes possam respondê-las, se possível. No sé, presidente, si quiere que haga una primera intervención. Assim pode. Quem começa? Sim, como não. Presidente Antônio. Sim. Só vamos solicitar à diretora Gladys que ela pare de compartilhar a tela dela, clicando no share screen, onde está o verdinho, para ela poder parar de compartilhar a tela. E se eles quiserem nos acompanhar, a tradução tem o globo ali que eles podem entrar na sala com os tradutores em português quando o senhor estiver falando ou eu. Já está? Ok? Já, parou. Perfeito. Quem inicia, então, dos palestrantes? Qual foi a indagação do Rehus? Sí, muchas gracias.
La verdad que la primera pregunta que ha formulado el presidente es la pregunta clave, decisiva, de cómo se compatibiliza celeridad con control, cómo se hace para que atender la emergencia no afecte la calidad de las instituciones, cómo se hace para que los desafíos de la emergencia no lesionen la institucionalidad democrática. Bueno, me parece que eso tiene que ver básicamente con la vocación de los gobiernos, ¿verdad? Porque la pandemia afectó a todos los países, pero no todos los países tuvieron la misma reacción. Los miedos individuales y las incertidumbres sociales abren la puerta a liderazgos no necesariamente del todo democráticos. Y nosotros hemos visto en nuestra región de América Latina, pero no solo en nuestra región de América Latina, actitudes de los gobiernos diferentes, algunos con pleno respeto a las reglas del juego democrático y otros aprovechando la circunstancia para recorrer un atajo no democrático. Y en algunos casos hemos visto en un mismo país distintas actitudes precisamente por los cambios de gobierno. En ese sentido, yo creo que las guías que deben tener en cuenta los gobiernos para atender estas situaciones, primero, reconocer el saber experto, atender los requerimientos y las recomendaciones de los científicos. Aquí no puede permitirse las intuiciones o los pareceres. Las evidencias deben guiar las políticas públicas. No pueden ser el resultado de políticas públicas como consecuencia de las encuestas. Segundo lugar, tomar y aceptar como muy importante las mejores prácticas y comparar y aceptar y conocer las experiencias de otros países. Y en tercer lugar, aceptar como muy necesario los gobiernos de tipo cooperativo, de esfuerzos comunes, de instancias compartidas de decisiones. Eso en relación a la primera pregunta. En relación a la segunda, estimado presidente, ese es un problema que afecta a los países con dimensión, con institucionalidad federal. Nuestra región de América Latina son todas presidencialistas, nuestros países, todos, tributarios de las constituciones americanas. Pero no todos los países de América Latina tienen la misma dimensión institucional hacia el interior de sus fronteras. Hay países federales, México, Brasil, Argentina, las tres grandes federaciones son países federales, con distintas misiones y funciones para cada uno de los gobiernos subnacionales y para el Estado federal. Pero hay otras naciones de América Latina que son unitarias, Chile, por ejemplo. En consecuencia, ese problema de las distintas aproximaciones que existen, que pueden existir en el Brasil y que pueden existir en la Argentina, no necesariamente se replica en todos los países de América Latina, precisamente por esa situación de que no todos son federales. Entonces yo diría que ese dilema de la economía versus la salud no le ha ido bien a ese cálculo en América Latina, porque hemos retrocedido en niveles de actividad económica. Será otra vez una década perdida para nuestra región de América Latina.
y somos la región del mundo epicentro del problema de la pandemia. Así que a nivel regional no nos ha ido bien en esa supuesta disyuntiva, nos ha ido mal en las dos dimensiones. Y hacia el interior de nuestros países, en cada uno de ellos existen estas diferencias, tipología de federal o unitario, pero en cualquier caso, termino con esto, la necesidad del espíritu cooperativo entre los distintos actores, gobierno federal y gobiernos subnacionales, y la necesidad de tipo cooperativo del poder ejecutivo con el poder legislativo, y la necesidad de tipo cooperativo entre el oficialismo y la oposición es un imperativo de la hora. Muchas gracias. Bueno, la verdad que son preguntas bastante significativas. Considero que la FS, FS como la nuestra, ya sea Tribunal de Cuentas, FS, no realizamos precisamente control previo. O sea que todos los controles que se hagan pues, son controles posteriores a un proceso, posterior a un pago, posterior a al inicio de una actividad. Si bien es cierto que entramos dentro de algún proceso, en el proceso mismo, como el caso de las adquisiciones, de las contrataciones, la FS de mi país, por ejemplo, procedió y estuvo muy pendiente hasta hoy, desde el inicio de esta aplicación de la ley de emergencia, de verificar todas aquellas contrataciones que guardaban relación con compras de insumos. Y a raíz de esa intervención que ha tenido la Contraloría en estas fiscalizaciones, como ya dije en mi presentación, hubo inclusive denuncias penales, hay procesos penales, hay titulares de ente que en este momento están teniendo procesos penales tomando como insumo informes de los auditores de la Contraloría de Paraguay y también destituciones de titulares y de personal superior. Pero siempre, por supuesto, verificando el proceso hasta dónde se llegó. Nosotros no hacemos control previo con ese concepto de control previo. Siempre el control que realiza la Contraloría de mi país es un control posterior. Trabajamos muy de cerca con la Dirección General de Contrataciones Públicas en ese sentido para poder controlar todo ese proceso, pero hasta dónde se llegó en el proceso. No entramos a hablar de algo, de hacer futurología por dar alguna calificación de lo que pudiera ocurrir más adelante. Y con relación a la compatibilización de las medidas de contención con relación al distanciamiento social y que por supuesto eso tuvo una afectación en la economía. Yo creo que ningún país del mundo está ajeno a esto ni está fuera de esto. En mi país tampoco, más todavía por la característica de mi país. El gobierno en su momento ha tomado la decisión tomar una cuarentena, o sea, que de autorizar, de disponer de una cuarentena total al inicio de la pandemia. Nosotros entramos prácticamente en cuarentena total antes que cualquier otro país en América Latina, un encerramiento total de casi un mes, y se fueron dando medidas en ese sentido desde el Ejecutivo, acompañando todo este proceso. No obstante, hoy día ya como que uno direcciona también sus actividades, como que ya toma conciencia de que hay que vivir con este bicho, con esta pandemia, y la afectación económica, si bien es significativa, pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. La gente ya trabaja, como les dije, inclusive poniendo de ejemplo la Contraloría de Paraguay. Nosotros hemos aumentado nuestra productividad. Se triplicaron prácticamente los productos en cuanto a informes, en cuanto a denuncias penales, en cuanto a reporte de indicio de hechos punibles.
Y sin embargo, hemos trabajado en cuadrilla y hemos trabajado a distancia y hemos trabajado como no estábamos acostumbrados con todas las limitaciones en el área, en el tema tecnológico. La AFC de Paraguay no estaba preparado, no tenía una plataforma digital para recibir rendiciones de cuenta. Hemos como tenido que hacer cambios estructurales, cambios de mentalidades, cambios de paradigma, de trabajar con papeles, ir a trabajar en línea, de recibir documentos en papeles, recibir documentos por correo electrónico. O sea que se ha tomado medidas correctivas, medidas realmente que hicieron que no se sintiera muy fuertemente el efecto de la pandemia en cuanto a las actividades de control que ejerce la Contraloría, y que de alguna manera también eso se transfirió en los entes sujetos de control. En mi país la cultura del papel era muy, muy fuerte. Hoy día prácticamente eso está quedando a un segundo plano. Y la línea de gerenciamiento del actual Contralor es acompañar fuertemente este proceso en cuanto al uso correcto de los recursos que son aplicados a la pandemia, a la ley de emergencia sobre todo, más aún repito, por la característica de mi país que administramos pobreza. Entonces cualquier recurso que nosotros tengamos que administrar acá tiene que llegar a destino y tiene que llegar con la calidad y la expectativa que se espera que llegue. Bueno, eso es lo que yo puedo compartir con ustedes con relación a esto. Perfeito. Perfeito. Eu quero também aqui uma outra pergunta que me vem muito assim nesse processo que nós estamos vivendo aqui no Brasil é como os palestrantes, tanto a Gladys como o Rehus, como é que vocês estão vendo o impacto da pandemia na Agenda 2030? A Gladys comentou essa questão na palestra dela. Eu gostaria de dar ênfase para isso, porque nós temos aqui no Brasil um forte debate a respeito dos ODS, né? E nós temos aqui, obviamente, um mecanismo nos vários entes federativos de cumprimentos destas metas, ou de trabalho no sentido de cumprir essas metas, ou efetivamente de articular isso com as políticas públicas no Brasil. Na Argentina, no Paraguai, como que vocês estão enfrentando essas demandas nesse período e como vocês estão vendo isso no período pós-pandemia? Gracias, presidente. No creo que pueda ayudarle mucho en la respuesta. Como todos sabemos, los ODS fueron aprobados por 190 países en el año 2015, donde se comprometieron a partir de la experiencia hecha con las metas del milenio, mejorando esa experiencia, involucrando otros actores de la sociedad civil y teniendo un diálogo muy interdisciplinario, se establecieron metas de la Agenda 2030. Se fijaron objetivos y metas para cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS son el desafío global de encontrar una simultánea compatibilidad entre la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Y hay uno de esos objetivos, el 16, que involucra las instituciones y dentro de las instituciones a las EFS. Básicamente con la vinculación con la sociedad civil y los derechos económicos y sociales. Ahora bien, está claro que la pandemia afectó la posibilidad de que los países cumplan esas metas. Si antes ya era dificultoso y complicado cumplir esas metas, luego de la pandemia esas dificultades se han acrecentado.
Entonces, yo no sé exactamente, incluso hay algunas estimaciones llevadas adelante por organismos multilaterales donde llaman la atención sobre este tema. Sin ir más lejos, la pandemia y su impacto sobre el nivel de actividad económica demora en el tiempo la posibilidad de que los países vuelvan a tener el nivel de actividad económica que tenían en el año 19. Y hay algunos países, por ejemplo la Argentina, que tendrá que esperar varios años para poder recuperar el nivel de actividad económica del año 19. Ahora, los ODS lo fijan ese convenio internacional y los países establecieron las metas compatibles con él. Y nosotros, las FS, lo que tenemos que hacer es fiscalizar el cumplimiento. Yo creo que habrá alguna decisión a escala global que se va a tomar en relación al tema, porque si no, van a ser muchos los países que van a incumplir las metas que se habían fijado originalmente. Pero en todo caso es una discusión de escala global y que nosotros, cada uno de nuestros países, tendremos que adaptarnos una vez que esa decisión global sea tomada en cuenta. Bueno, con relación al tema, como señalé en mi presentación, la FS de Paraguay el año pasado, en diciembre del año pasado, hizo un mapeo sobre cómo estaban alineadas los planes estratégicos institucionales al Plan Nacional de Desarrollo que comprenden los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí tuvimos realmente indicadores reveladores, pero indicadores que muy preocupantes. Algunas instituciones no tenían idea de qué estábamos hablando, de qué estábamos pidiendo, ni de cómo podían ellos articular sus objetivos institucionales en pos del cumplimiento de los ODS. Pusimos prácticamente en mesa de discusión, por darle una orientación didáctica, de que existían objetivos de desarrollo sostenible al cual cada entidad estaba obligado a aportar o a cumplir. Luego, en febrero de este año, emitimos el segundo mapeo referido específicamente a aquellas metas que tenían como plazo de ejecución el 2020. Y ahí nuevamente hemos tenido prácticamente más del 90% de las instituciones han tenido una calificación deficiente en ese sentido, pero la mirada nuestra es justamente acompañar desde la Contraloría. Consideramos que si la Contraloría no hace barullo, que si la Contraloría de Paraguay no acompaña, no asesora, a los entes sujetos de control, va a ser muy difícil la efectiva implementación. Ya hemos tenido experiencia en ese sentido. Entonces, el hacer un poco este mapeo nos lleva primero a saber cómo estamos como país. Hemos notado que tenemos debilidades en cuanto a formulación de políticas públicas y su respectiva articulación con los objetivos de desarrollo sostenible. También hemos tenido debilidades en construcción de indicadores, aún quedaban objetivos cuyos indicadores no estaban construidos, no estaban elaborados, muy difícil de medir algo que no es medible. Entonces, el hecho de que la Contraloría comenzó a escarbar y a acompañar y a solicitar informe hizo que las entidades que estaban encargadas de la efectiva implementación pudieran inclusive tener un poco más de acompañamiento para que realmente el 2030 sea una realidad. Ya bien, creo que se ha dicho en este panel, ha aumentado niveles de pobreza. Esta pandemia vino a mostrarnos una realidad que creo que muchos de nosotros no soñábamos ni remotamente. Aumentaron los niveles de pobreza. La educación, estamos peleando con el tema de la educación por el tema de la virtualidad. Hay más
a lo mejor una franja un poco más importante de compatriotas que están en niveles de pobreza extrema, de hambre, y hay muchos otros objetivos que tenemos que mirar con mucha fuerza, y sobre todo en nuestro rol de entidades fiscalizadoras superiores, acompañar ese proceso, acompañar como consultores, como expertos, como técnicos que somos avesados en el tema, de poder lograr una articulación, de poder lograr que realmente los objetivos institucionales se desarrollen y se encaucen, y que las instituciones cumplan con ese rol, de manera que podamos soñar con una efectiva implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que en ese sentido, la experiencia paraguaya del mapeo, no solamente del mapeo de los ODS, estos 2 informes de mapeo, que creo que es un hito, creo que es algo único pienso en Latinoamérica, así como el ranking nacional de evaluación de control interno, en donde tenemos uno de los componentes que es la planificación estratégica. Uno de los principios que comprende el ambiente de control es la planificación estratégica. Nosotros al analizar la planificación estratégica institucionales, al hacer este ranking, ya estamos verificando si están alineados al Plan Nacional de Desarrollo y si mínimamente contempla dentro de esa planificación el cumplimiento de su rol legal y constitucional. Y creo que con eso estamos aportando a las instituciones, al fortalecimiento institucional con nuestra mirada de consultor, a que nadie quede atrás. Eu apenas quero aqui chamar à tela, se estiver aí, o conselheiro Stilac, presidente do Tribunal de Contas aí, e anfitrião do Rio Grande do Sul, e anfitrião desse nosso encontro, tá? O Stilac se encontra? Acho que não. Encontro. Stilac, Cá estou, presidente. Aos nossos palestrantes? Eu observei aqui. Primeiro, quero cumprimentar a doutora Gladys pela sua exposição. Eu estou todo o tempo aqui na sala assistindo. Ao doutor Jesus Rodrigues, também pela sua exposição e contribuição para o nosso fórum internacional. E a mediação feita pelo nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no município, no caso, o município de São Paulo da cidade. Os senhores engrandeceram muito com as suas exposições, e eu creio que a mim não cabe fazer perguntas no momento, só agradecer o presidente João Antônio, até porque nós temos uma orientação da nossa organização que estas exposições em webconferências não devem ser muito extensas, e a exposição toda, como será disponibilizada depois, também em vídeos com legendas e através do site das entidades que estão organizando esta atividade, todas as pessoas que quiserem consultar, visitar, terão isso à disposição. Eu creio que as suas perguntas foram muito pertinentes, conselheiro João Antônio, porque levaram a uma questão fundamental. Eu só falo isso e encerro a minha participação aqui, doutor Jesus Rodrigues e doutora Gladys, que é sobre as diferentes formas de abordagem que os governos fizeram a respeito da pandemia, né? Alguns alinhados com as orientações das autoridades sanitárias, notadamente a Organização Mundial da Saúde, e outras não. E isso teve consequências, tragicamente mostradas nos números apresentados pelo Dr. José Jesus Rodrigues no início, quando ele fala da contribuição da América do Sul para a população mundial e o número superior de incidências de mortes por conta do Covid. Isso, por si só, de alguma maneira, traduz uma questão que nós teremos que nos debruçar como órgãos controladores. Eu fico aqui com a exposição excelente da doutora Gladys, com todo o sistema de controle que ela fala das vacinas, das qualidades dos trabalhos feitos, e, sobretudo, também com a exposição e a última fala do nosso doutor Jesus Rodrigues, que fala mais importante que os recursos propriamente alocados para as políticas é a fortaleza
das instituições que controlam a boa aplicação desses recursos. Eu acho que essas palavras têm que ser bem gravadas para que a gente possa tirar as conclusões político-institucionais disso, presidente. Por isso eu quero só, mais uma vez, elogiar a sua condução e parabenizar a contribuição do Dr. Jesus e da doutora Gladys. Obrigado. Seu microfone está desligado, presidente João Antônio. Desculpa, minha querida. Eu passo, então, agora para as considerações finais da doutora Gladys Fernandes, em seguida o doutor Jesus Rodrigues, e depois eu faço o encerramento. Doutora Gladys? Bueno, no me queda más que agradecer esta oportunidad de poder estar en este panel y desearle éxitos en todo lo que emprenda los organizadores, así es que muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer, presidente, y nuestra amiga del Paraguay por haber tenido la oportunidad de compartir este encuentro, agradecer la invitación, agradecer la posibilidad de tener una audiencia tan numerosa y tan calificada, y estamos a disposición siempre porque todos tenemos que aprender de las experiencias de los otros. Así que muchas gracias. Eu quero agradecer muitíssimo. Para mim foi uma honra poder mediar esse debate com dois debatedores qualificados, dois debatedores que agregou valor a essa tarde nesse seminário, do Dr. Jesus Rodrigues, Gladys Fernandes. Muito obrigado pela presença, pela contribuição. Quero aqui acrescentar que a realização desse debate sobre fiscalização das ações de combate ao Covid tem tema central, deste Fórum Internacional de Auditoria do Setor Público, reforça a relevância e o papel das entidades fiscalizadoras em todo o mundo, diante dos efeitos dramáticos, persistentes da pandemia, em particular da repercussão desta pandemia na vida das pessoas, das famílias e da economia de todas as nações. Os dados não deixam dúvida quanto aos efeitos desta que é considerada, como bem aqui expôs o Dr. Jesus Rodrigues e Gladys, essa que é considerada a maior crise sanitária que a humanidade já viveu. São perdas de famílias inteiras, desestruturação do sistema de saúde, colapso no atendimento médico, falta de itens básicos, mudanças estruturais nas cidades, na vida cotidiana das pessoas, na mobilidade das pessoas, e principalmente na mobilidade urbana, no consumo, no tipo de frequentamento às ruas, e, por que não dizer, uma ampla incerteza quanto ao futuro desta e das próximas gerações. Ao mediar este painel sobre o Mercosul, com os ilustres presidentes dos tribunais de contas aí de controle da Argentina e do Paraguai, nações vizinhas, que passam pelo drama brasileiro da tragédia do Covid-19, no limite de suas características, que possamos conhecer melhor hoje, temos a certeza do cumprimento do papel dos órgãos de controle externo. Aqui na cidade de São Paulo, desde o ano de 2020, a administração municipal criou a chamada Câmara de Integração Institucional para lidar com os efeitos da pandemia, numa ação integrada, Poder Executivo, Poder Legislativo, Tribunal de Contas, e as ações todas visam diminuir os efeitos sanitários da pandemia na cidade de São Paulo. É momento de um esforço coletivo, é um momento de cada vez mais realçar o papel principal do Estado, preservar a vida, o bem comum. Independente da estrutura do modelo de saúde, de financiamento dos recursos disponíveis em cada nação, especialmente no Cone Sul, não existe um país que possa atestar e dizer que enfrentou os efeitos da pandemia de modo completo.
ainda estamos num barco em alto mar, entre incertezas. Temos a quebra de paradigmas e isso não é novidade, pois em 2020 tivemos a dimensão inicial do que estaria por vir neste ano, com a persistência dos efeitos da pandemia entre nós. Cabe nós, portanto, um olhar cada vez mais atento aos mecanismos de uso dos recursos, da sua destinação para as necessidades centrais das nossas populações, com lisura e compromisso com o interesse público. Estamos certos de que temos o compromisso e a obrigação de cumprir nossa parte, para que, daqui mais algum tempo, espero que breve, possamos dizer: viramos esta página, com um setor público mais preparado e mais robusto, para que nós possamos cada vez mais preservar o interesse de todos. Preservar o interesse de todos significa fortalecer as instituições. Preservar os interesses de todos pressupõe fortalecimento do Estado democrático de direito, repúdio à autocracia como forma de governo, fortalecimento de uma democracia que pressupõe os seus pilares básicos. Em primeiro lugar, participação do povo nas decisões. E, em segundo lugar, uma Constituição como forma de pactuar a nação, de unificar a nação. E, em terceiro lugar, instituições fortes para estabelecer a política de freios e contrapesos. Esse é o nosso desafio. Espero que esse seminário soma nesta trajetória para que nós possamos superar com sucesso essa fase triste que vive a humanidade. Muito obrigado a todos e a todas, e assim encerro este painel de hoje. Muito obrigada, conselheiro João Antônio. Muito obrigada aos nossos painelistas de hoje. Concluímos hoje o primeiro dia do nosso fórum, que começamos amanhã, retornamos amanhã, às 9h da manhã, o segundo dia do nosso Fórum Internacional, com o terceiro painel Europa, que será mediado pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro Stilac Xavier. Agradeço a participação de todos aqui hoje. Muito obrigada e até amanhã.